Saludos amigos y hermanos y bienvenidos a Detrás de la Obra 2021, preparándonos para instruir a muchos. Así que muchas cosas están sucediendo detrás de las escenas en la continuación de la Iglesia de Dios. He hablado en el pasado de una obra corta y he hablado en el pasado de instruir a muchos. Pero quiero poner algunas cosas juntas para que entiendan mejor de lo que hemos estado haciendo y por qué lo hemos estado haciendo. Y algunas cosas que son esencialmente únicas sobre lo que ha estado sucediendo en la continuación de la Iglesia de Dios, porque somos diferentes de muchos otros grupos. Vamos a verlo en las Escrituras, así como lo hemos estado haciendo, así como algunos escritos de otros grupos de la Iglesia de Dios, algunos de los cuales yo formé parte. Cuando los cristianos mencionan el término obra corta, suele ser una referencia a un pasaje del libro de Romanos. Pablo escribió sobre esto, así que quiero ir a Romanos capítulo 9, versículos 25 al 28. Voy a comenzar en versículo 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque él terminará la obra y la acortará en justicia, porque una obra cortará el Señor sobre la tierra. Esto es de la nueva versión King James de la Biblia. También me gustaría leer el versículo 28 de una traducción católica romana, la versión Dwight Rain Challoner. Porque él terminará su obra y la cortará y hará justicia, porque una obra cortará el Señor sobre la tierra. Ahora, este tiempo de obra corta o palabra corta precede un tiempo de destrucción. Pueden ver eso si continúan el versículo 29 de Romanos 9. Y en cuanto a una palabra corta o obra corta, me gustaría leer Marcos 4:14. Jesús dijo: el sembrador es el que siembra la palabra. Así que la obra corta tiene que ver con sembrar la palabra. Y según Juan 17:17, la palabra de Dios es la verdad. Así, esto es una obra de difundir la verdad que Dios ha planeado y va a acortar. Ahora bien, ¿hay un acortamiento relacionado con alguna otra parte de la obra en el Nuevo Testamento? Vayamos a Mateo 24, versículos 12 al 21. Noten lo que Jesús dijo que iba a suceder. Vamos a comenzar el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelve atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestro ira no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Notaron que el amor de muchos se enfriará. No se preocuparán lo suficiente por sacrificarse, por pasar por la puerta abierta. La mayoría no se dará cuenta de que el fin no puede venir y que Mateo 24:14 no puede cumplirse hasta que se haya entrado parte de la plenitud de los gentiles. Vayamos a Romanos 11:25. Pablo escribe: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los gentiles, a los que Dios llamará a esta era, deben entrar. Por lo tanto, plantar las semillas para eso es parte de esta obra corta. Ahora vamos a ver algo más que Pablo escribió. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 2, 14 al 16.
cortando al final, el versículo 14 dice, judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Ahora hay muchos hoy en día, un lugar de prohibirlo, como los judíos básicamente minimizan o ridiculizan a los gentiles en lugares como África. Pero no parecen entenderlo. La Biblia enseña que debemos instruir a muchos, incluyendo a los gentiles. La mayoría de los cristianos no van a ser filadelfinos en el tiempo antes del comienzo de la gran tribulación. La mayoría de los cristianos no tienen el mismo celo o amor por la verdad y por proclamarla como deberían. Aunque vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 1, leemos, permanezca el amor fraternal. Filadelfia permanece. Jesús señaló que iban a ser laodicenos después de los filadelfinos. Ellos no pudieron ver los problemas que tenían y tienen la obra equivocada. Ustedes pueden ver eso en Apocalipsis 3, 14 al 18. Ahora, Mateo 24, 14 vincula una proclamación exitosa con la llegada del fin. Hay una cierta brevedad asociada a los pasajes que leemos en Mateo 24. Ahora, mientras que muchas iglesias de Dios, incluyendo la continuación de la iglesia de Dios, tienen registros que indican que hemos alcanzado a millones, no tengo conocimiento de ningún grupo que haya alcanzado a miles de millones de manera significativa. Sin embargo, miles de millones van a ser alcanzados, directa o indirectamente. Esto sucederá durante una fase final de la obra, pero más específicamente, particularmente, durante el tiempo de la obra corta. Ahora, algunos con un trasfondo de la Iglesia de Dios hace mucho tiempo, así como otros, podrían estar interesados en ver algo de lo que el difunto pastor general de la antigua Iglesia de Dios Universal, Herbert Armstrong, enseñó sobre este tipo de cosas. Aquí hay algo de él que escribió sobre la obra corta en Romanos 9:28, carta a los colaboradores del 29 de julio de 1968. Tal como dijo Jesús, Dios acortará los días de la gran tribulación, así que nos dice a través del apóstol Pablo que Él acortará esta obra. Escuchen, léanlo cuidadosamente, porque Él terminará la obra y la cortará en justicia, porque una obra corta hará el Señor sobre la tierra. Romanos 9:28. Esto es lo que está haciendo Dios, no yo. Ustedes tienen el privilegio, al igual que yo, de tener una parte en ella. Tenemos que dedicarnos a ello como la cosa más importante de nuestras vidas. Ahora me gustaría leer algo que él escribió en el 1979. Esto es en una carta fechada el 26 de octubre de 1979. Dios estaba reteniendo los acontecimientos mundiales en el mundo de Satanás para dar a su iglesia más tiempo para terminar la obra y estar preparados para su venida. Pero ahora están apareciendo muchas evidencias de las profecías de los eventos mundiales. Están listos para moverse rápidamente, trayendo el fuego del Señor y la intervención divina de Cristo, preparándose para su venida. Jesús dijo, Él terminará la obra y la cortará en justicia, porque una obra cortará el Señor sobre la tierra. Y en una carta a los colaboradores del 9 de noviembre de 1979, Herbert Armstrong también escribió, el Dios Todopoderoso ha estado reteniendo el progreso de los eventos mundiales profetizados. Hay un tiempo predicho en Apocalipsis 7, cuando Él hará esto otra vez, pero entonces otra vez Él la cortará y terminará la obra en justicia, porque una obra corta hará el Señor sobre la tierra. Así que en 1979, Él sabía que más adelante se realizaría una obra corta, pero en ese momento sintió que se estaba retrasando. Parecía tener una opinión similar en 1983. Voy a leer algo de una transcripción de un sermón que dio el 30 de julio de 1983. Dios ha retrasado ciertos eventos, pero Él dice que hará una obra corta y la cortará de repente. Jesús nos dio la expresión de cómo vendrá cuando menos se espera, y como una rata atrapada en una trampa que se rompe cuando ni siquiera lo sabe hasta que es atrapada. Así de repente las cosas van a suceder muy pronto. ¿Cuánto tiempo más se demorará Dios en hacer
Eso no lo sé. Bueno, sí, hubo un retraso y el retraso continuó durante décadas, durante la muerte de Herbert Armstrong. Jesús advirtió que muchos, incluidos los cristianos, no esperarían lo que sucedería y que advirtió que necesitamos orar para ser considerados dignos. Lucas 21, 34, 36. ¿No se podría considerar digno de incluir también algo relacionado con la preparación de nosotros? En una carta fechada el 18 de octubre de 1983, Herbert Armstrong escribió: siento que Dios se moverá rápidamente pronto para hacer una breve obra preparatoria de Cristo, viniendo y en una obra corta. Definitivamente implica la preparación ahora. Esto es parte de la razón por la cual se están desarrollando o agregando más materiales, literaturas, artículos, libros, folletos, sitios web de que están desarrollándose o se están agregando en la continuación de la Iglesia de Dios. Ahora, en su última carta fechada el 10 de enero de 1986, Armstrong escribió: la más grande obra está por venir. Nunca antes en la historia de la iglesia ha sido posible recoger una cosecha tan grande. Solo ha sido posible gracias a la tecnología moderna, empezando por la imprenta, la prensa, la radio, la televisión. Cada uno de ustedes debe comprometerse a apoyar la obra de Dios. La obra de Dios debe avanzar como nunca antes. Dios está abriendo nuevas puertas en la televisión. Bueno, suponiendo que estaba en lo correcto, la obra más grande estaba por venir. Eso es consistente con lo que hay más cosas que tienen que suceder para el cumplimiento de Mateo 24:14. Nuevas puertas como el internet y la televisión se habían abierto en el siglo XXI. Y nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios estamos usando cosas como la imprenta y la radio. Ahora, Dave Shorter era un exministro de la Iglesia de Dios Universal que conocí. Él informó que Herbert Armstrong dijo ciertas cosas en 1984 a 1985 y Herbert Armstrong murió en enero de 1986. Así que voy a leer un par de los relatos diferentes sobre esto. Unos meses antes de la muerte del señor Armstrong, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de pasar varias horas con el señor Armstrong en su casa en Pasadena. Habló libremente de la poderosa obra que Dios le había encomendado y relató ciertos comentarios sinceros. Puedo decir que he terminado la obra que Dios me ha encomendado y estoy en paz por ello. He predicado y llevado el Evangelio del Reino de Dios a todo el mundo como testimonio a todas las naciones. El señor Armstrong continuó diciendo: me he dado cuenta de que habrá una obra aún mayor que seguir, ir de nuevo a profetizar de nuevo a todas naciones, lenguas y pueblos. Apocalipsis 10:11, antes de la obra de los dos testigos, pero con más poder y con un mensaje de advertencia más fuerte, pero eso será para los que lo hagan. Él continuó: será una obra corta, Romanos 9:27 al 29, comparado con el tiempo más largo para completar la obra que se me dio y que será corta. Entonces comenzará la gran tribulación, así como la obra de los dos testigos. Esto durarán 3 años y medio, al final de los cuales Cristo regresará en gloria. Si ustedes se dan cuenta, Herbert Armstrong dijo que una obra mayor va a suceder, que involucra varios idiomas, etc. Nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios hemos estado trabajando en eso. Ahora volvamos a Dave Shorter. Aquí hay otro relato que él dio sobre esto. Cuando el señor Armstrong tenía 91 años, alrededor del 1984, Ramona, su esposa y yo tuvimos la oportunidad de pasar varias horas con él en su casa de Pasadena para visitarlo e informarle sobre el trabajo que nos había encargado. Debíamos informarle directamente a él. Él habló libremente de la poderosa obra que Dios le había encomendado realizar. Continuó diciéndonos que todavía había una obra más grande por hacer, de volver a repetir lo que se ha hecho, pero con más poder y con más advertencia, más fuerte, y justo antes del comienzo de la obra de los dos testigos. Él dijo que sería una obra corta, comparada con Romanos 9:27 29, comparada con el tiempo más largo para completar la obra que a él se le había sido dada, y así sería cortada. Entonces, cuando la tribulación comenzará, al igual que la obra de los dos testigos, duraría 3 años y medio. Ahora, aparte de la obra de Herbert Armstrong, duró más de 50 años y aparentemente sintió que la obra corta sería mucho más corta que la suya. Y ustedes saben lo que es ahora la esposa de Herbert W. Armstrong, Loma Armstrong. Ella tuvo un sueño que tenía 2 partes relacionadas con la proclamación del Evangelio.
Herbert Armstrong creía que era un sueño de Dios y que cumplió la primera parte de ese sueño, pero dejaba que la segunda parte fuera para ser cumplida después de su muerte, y eso está relacionado con la obra corta y con la continuación de la Iglesia de Dios. Ahora me gustaría leer algo de Herbert Armstrong que escribió en 1985 en su libro El misterio de los siglos. En estos últimos días, según la profecía bíblica, el conocimiento, tanto espiritual como material, iba a aumentar. La verdadera iglesia de Dios iba a ser puesta de nuevo en el carril, restaurando el glorioso conocimiento de la fe que una vez fue dada a los santos en los días de los apóstoles originales. Y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo en la continuación de la iglesia de Dios. Además, somos únicos, no solo hemos restaurado más información sobre la historia como una verdadera iglesia de Dios cristiana y otras doctrinas, somos únicos en nuestro énfasis. Es como Satanás planea usar señales y maravillas engañosas y profecías privadas greco-católicas para engañar. Y este último punto era bien conocido por la antigua Iglesia de Dios de la radio, que publicó artículos al respecto a principios de la década de 1960, pero este conocimiento parece haberse perdido, desvirtuado por otro grupo en este tiempo. Ahora, Joseph T. Cash padre, a quien también conocí, fue designado por Herbert Armstrong para ser su sucesor. Menos de un mes después de la muerte de Herbert Armstrong, Joe T. Cash hizo las siguientes declaraciones. Dios ha establecido una base sólida a través del señor Herbert Armstrong. Dios ha establecido una base sólida a través del señor Herbert Armstrong. Nuestra responsabilidad es ahora comenzar a construir la superestructura, y reconozcan, ministro, la superestructura, que es la que se hace más visible. Cuando la superestructura comienza a levantarse sobre los cimientos, la gente entonces comienza a notar que un edificio está siendo construido. Así que los cimientos fueron puestos. Llegaremos a eso a un segundo. La superestructura está más relacionada con eso. Y eso es lo que hemos estado haciendo en la continuación de la Iglesia de Dios. Aquí hay algo más relacionado con Joseph T. Cash. Él dijo: el señor Armstrong ha puesto una base muy sólida. Lo que queda por hacer y completar es una superestructura. Ahora estamos en el proceso de construir ese edificio espiritual, dijo el pastor general Joseph T. Cash a más de 55 coordinadores del festival. Así pues, Joe T. Cash padre parecía considerar que estaba supuesto que su trabajo consistía en construir una superestructura sobre los cimientos de la era de Filadelfia había establecido. Pero lamentablemente, creo que la mayoría de ustedes lo saben, Joe T. Cash no solo falló en hacer eso, sino que se volvió en contra y trató de destruir los cimientos. Ahora bien, mientras que muchos de los grupos que se formaron después de la apostasía de T. Cash no se volvieron fuertemente contra la fundación, como las dos administraciones de T. Cash. T. Cash hijo asumió el cargo después de su muerte en el 1995. Ellos fracasaron en construir la superestructura. ¿Qué significa? No hicieron un crecimiento sustancial en la restauración de los detalles de la verdad que la porción de Filadelfia tenía en asunto, como la historia de la iglesia, la doctrina y la profecía. Ellos fracasaron en esos aspectos de entrenamiento, por lo tanto impidieron que la mayoría de su membresía fuera entrenada apropiadamente para instruir a muchos en esos temas antes del regreso de Jesús. Y me gustaría citar algo del difunto evangelista John Owen. Él y yo solíamos charlar de vez en cuando, y él escribió: la fase final de la historia de la iglesia de Filadelfia se caracteriza por el celo de hacer la obra. Satanás ha sembrado la confusión y desánimo. El evangelio será predicado al mundo, y esta vez Mateo 24:14, y hay una creciente asamblea de creyentes que son a la vez celosos de la completa verdad y celosos por terminar la obra de Dios, al igual que el pueblo de Dios tuvo que hacer durante el primer siglo en adelante, de modo que su pueblo hoy debe citar: contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Judas 3. Dios dice claramente, cito: Él terminará la obra y la cortará en justicia. Romanos 9:28. ¿A quién usará para hacer esto? De acuerdo a Daniel 11:32, es el más pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará.
Los fieles del remanente de Filadelfia son los que John Owen se refería para el tiempo del fin. Ahora Satanás tiene un plan para confundir. Y por supuesto, dado que los cristianos de Filadelfia deben contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, tener más conocimiento sobre lo que era la fe original hace que tal contención sea mucho más efectiva. Eso es parte de por qué el conocimiento de la historia de la iglesia es parte de la fase final de la obra. Ahora Herbert Armstrong mencionó sobre los idiomas. Nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios nos estamos preparando para la obra corta, estableciendo múltiples sitios web en múltiples idiomas, mientras investigamos y hacemos disponible información sobre la historia de la Iglesia, la doctrina y la profecía, mientras proclamamos el Evangelio de Cristo al mundo como un testimonio. Tenemos nuestras creencias en línea en muchos idiomas, nuestra declaración de creencias. Tenemos más de 106 idiomas ahora mismo disponibles respecto al Evangelio del Reino de Dios. También hemos traducido nuestra revista Noticias de Profecía de la Biblia a 14 idiomas hasta ahora. Ahora, puede que encuentren esto de interés. Di un sermón en Nueva Zelanda en mayo de 2015, titulado Una obra corta, donde mencioné la necesidad de construir una base de datos de material en múltiples idiomas. No tenía idea de que Dios comenzaría a abrir esa puerta en gran medida en el otoño de ese año. Y ahora tendríamos traducción en 106 idiomas. Parece que la continuación de la Iglesia de Dios tiene más literatura y más idiomas que cualquier otra Iglesia de Dios conocida en la historia. Y eso parece necesario para que se cumpla lo que Jesús dijo en Mateo 24:14 y Mateo 28:15 al 20. En el libro de Daniel, capítulo 11, se menciona la persecución. Y a partir del versículo 30, gran parte de esta persecución parece estar dirigida contra los cristianos de Filadelfia. Una de las razones es que los de Filadelfia van a liderar la fase final de la obra. Vamos a identificar al rey del norte y revelaremos algunos de sus planes. Y eso va a provocar que gran parte del mundo desvíe temporalmente su atención hacia una iglesia que está haciendo eso. Mucha gente se preguntará a los cristianos de Filadelfia, tendrán que responder a las preguntas. Primero de Pedro 3, versículo 15, voy a leer esto de la versión Reina Valera 60. Pedro escribió: sino santificar a Dios al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, esa habilidad, por supuesto, se necesita en todo tiempo. Pero vayamos a Daniel, capítulo 11, versículos 32 al 33. Voy a leer los versículos 32 y 33 de dos diferentes traducciones. Versículo 32, voy a leer de la ESV. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará. Una razón por la que uso esta traducción en particular es el gran exploticismo del hebreo. Volveré a la versión Reina Valera, versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. El pueblo de Dios va a ser perseguido, pero está advirtiendo al mundo. Ahora me gustaría leer algo que la antigua Iglesia de Dios de la radio publicó sobre esto. Esto es de 1960, la antigua revista Buenas Nuevas por Leroy Neff. Daniel profetizó: el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará proezas. Daniel 11:32. Entiendan que tal declaración solo podría referirse al pueblo de Dios. Ahora noten lo que sigue. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. Aquí hay un breve resumen de cómo la Iglesia de Dios ha sido perseguida a lo largo de los siglos. Algunos comentaristas han aplicado incorrectamente esto a los judíos, pero no podría referirse al pueblo judío en estos días. Los judíos no conocen a su Dios, ni entienden, ni instruyen a muchos en el camino de Dios. Esta profecía se refiere a la Iglesia de Dios. Ahora, lamentablemente, muchos han perdido el conocimiento de eso. Ahora, mi organización anterior una vez mencionó esto en un estudio bíblico, pero no hicieron nada al respecto. Y esto se va a cumplir dentro de la próxima década, más o menos. No hay muchos años, en realidad, a partir de ahora. Así que la gente necesita prepararse para hacer esto.
¿Cómo van a ser capaces los filadelfinos de hacer esto si no están preparados? Así que vayamos al libro de Mateo. Quiero leer algo que Jesús dijo. Esto sería en Mateo capítulo 10, versículo 18 al 20, comenzando el versículo 18. Noten que el Espíritu Santo va a ayudar según Jesús. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora quiero leer algo similar en el libro de Marcos. Marcos capítulo 13, comenzando en el versículo 9, también leeremos las palabras de Jesús. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habréis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿significa eso que no tenemos nada que hacer? No, el Espíritu Santo nos traerá cosas a la mente. Voy a ir a Juan 14, 25 al 26, voy a leer esto de la AFV, porque tiene el género justo aquí. Juan 14, comenzando el versículo 25. Porque el Espíritu Santo va a traer a la mente cosas que estudiaste y te va a ayudar con tu redacción. Jesús dice: os he hablado de estas cosas mientras estoy presente con vosotros, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, este os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Tenemos que estar preparados para responder como escribió Pedro. Y noten, el Espíritu Santo va a traer cosas a la memoria, a recordarle cosas. ¿Qué clase de cosas? Cosas que han aprendido. Ahora, quiero leer algo del apóstol Pablo, esto de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra verdad. Ahora quiero leer esto de la antigua versión King James. Estudia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia es la palabra de verdad. Los cristianos necesitan estudiar con diligencia, lo que incluye no solo leer la Biblia, prestando atención a los sermones, sino también a la literatura de la iglesia. Una de las razones de esto es que la Biblia, partes de ella no siempre son fáciles de entender. Y Pedro señaló esto en 2 de Pedro 3, 14 al 16, comenzando el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de esta cosa, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Noten nuevamente, se supone que algunos son diligentes, de modo que no van a ser movidos por personas inestables e ignorantes. Esto también significa que se debe enseñar al pueblo de Dios. Continuando con Pedro, esta vez el versículo 17, 2 de Pedro 3, 17 a 18, necesitamos aprender. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Uno no crece en la gracia y conocimiento sin crecer en aprendizaje. Pedro también escribió, 2 de Pedro 1, 5 al 11, comenzando a leer el versículo 5.
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esta cosa tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los cristianos deben añadir conocimiento, al menos parcialmente, así no estarían sin fruto. Vamos a Colosenses 1, comenzando versículo 9 al 10, veremos que el apóstol Pablo también escribió sobre esto. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento debe ser utilizado para ser fructífero y no solo para su propio beneficio. Eso es ser fructífero. El ser fructífero, ustedes ayudan a alcanzar a muchos por la iglesia y posiblemente también por ustedes mismos, como Jesús enseñó en Marcos 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y 60 y a 100 por uno. ¿Eres de los que creen que la semilla fue sembrada en buena tierra? Vayan a Hechos capítulo 8. Además de que los cristianos estudien la palabra de Dios por su cuenta, esto es parte de por qué hay un ministerio. Dios tiene un ministerio. Hechos 8, 26 a 31, comenzando por el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe entonces asistió y enseñó al hombre. Pablo escribió sobre un concepto similar en Efesios 4, 11 al 16, comenzando en el versículo 11. Y él mismo, ese es Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo y a Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta tragema de hombres para engañar emplean con astucia la antimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe crecimiento para edificándose en amor. Sí, el ministerio ayuda a las personas a ser capaces de decir la verdad en amor. Ahora, los libros están más ampliamente disponibles que el tiempo del Nuevo Testamento. Los libros para ministros también pueden ayudar a asistir y enseñar a los cristianos del tiempo del fin. Los que no son de Filadelfia no sabrán lo suficiente para instruir a muchos en esta era, y eso no significa que Dios no vaya a usar a algunos de ellos para hacer algo. Y sí, por supuesto, enseñarán a la gente durante el milenio, pero su falta de conocimiento sobre la historia de la iglesia, cómo se desarrollan varias herejías y el entendimiento profético adecuado va a impedir que la mayoría de los que son filadelfinos cumplan para instruir a muchos en la profecía en el libro de Daniel capítulo 11.
Ahora, debido a que algunas personas están interesadas, será un poco histórico para ellos y único, escribimos una variedad de libros y estos libros son parte de la preparación de la obra corta. Ahora, esto tiene múltiples aplicaciones de la escritura que voy a leer, pero Eclesiastés 7, versículo 8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. En el tiempo del fin, el final de la obra corta va a ser mejor que en su comienzo y nosotros en la continuación de la iglesia de Dios todavía nos estamos preparando para ese final. Ahora, en Apocalipsis 19:7, el apóstol Juan fue inspirado a registrar, cito, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta es la parte de la iglesia de Filadelfia que mejor representa a la esposa. Estamos trabajando para ayudar a nuestros miembros y no solo en el ministerio, para estar preparados para la obra corta, para instruir a muchos. Si están dispuestos a ser usados por Dios y apoyamos al verdadero líder de Filadelfia, Dios puede hacer que se instruyan a muchos, ya sea indirectamente o al menos indirectamente, directa o indirectamente. Ahora, además de diferentes idiomas y diferentes sitios web para diferentes regiones del mundo, estamos produciendo material para llegar a personas de diferentes sistemas de creencias. Me gustaría leer algo del apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 19 al 23, comenzando en el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y a todos los que he hecho de todo para que todos de modo salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme partícipe de él. Y bajando a 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. En cuanto a los judíos, los otros descendientes de Israel estarán proclamando una advertencia de Ezequiel a los griegos y otros gentiles. Estamos llegando a ellos. Dense cuenta de que la plenitud de los gentiles va a venir. En cuanto a la iglesia de Dios, tenemos docenas de artículos que explican cómo los diferentes grupos difieren de la fe original. No es ofenderlos al animarlos a aceptar. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero he tenido gente en varios grupos de la iglesia de Dios que se oponen a lo que he escrito sobre su iglesia. Y básicamente dije, ¿no quieren que cite su propio material? Y he tenido varios de ellos que no quieren que la gente sepa en qué se diferencian de nosotros. Es decir, citar lo que han publicado, ya sea en internet, o lo que publican en su folleto, o en su carta, en lo que sea. Ahora, en 1 Corintios 9, leemos que Pablo demostró que estaba dispuesto a adaptar su mensaje para llegar a más personas en diferentes grupos, y eso es lo que nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios estamos haciendo. Es una de las razones que tenemos. Tengo el sitio web coswriter.com, entonces tenemos la página web cdli.es. Una de las razones por las que hemos hecho entrevistas de radio, tenemos revistas, tenemos un boletín electrónico diario de Coswriter. Por supuesto, tenemos canales de sermones y canales de sermoncillos, incluyendo los de animación. Y para llegar a la gente interesada y a la profecía, tengo Coswriter y he hecho varios libros comerciales, lo que también nos ayuda a estar en la radio. Ahora, para llegar a las personas que guardan el sábado, en 2020 adquirimos COG.org y pusimos varios materiales, o hicimos algunos sermones, etcétera. Y este sitio se llama en realidad Iglesia de Dios del Séptimo Día, Cristiano Sabático. Su objetivo es llegar a las personas que se preguntan acerca del sábado, así como a las que quieren conocer la diferencia entre los distintos grupos que guardan el sábado. Tiene información sobre historia y asuntos doctrinales. Tiene docenas de artículos sobre los grupos de la Iglesia de Dios y los que no son de la Iglesia de Dios que guardan el séptimo día de reposo. Ahora, aquellos de un trasfondo protestante, hemos publicado este libro que sostengo, Esperanza de Salvación, cómo la Iglesia de Dios difiere del protestantismo.
Y cualquier libro que yo ofrezca está disponible en el sitio web de cdelis.es, son gratis. No pedimos, ya saben, ni dirección, ni correo electrónico, ni dinero, ni nada. La gente simplemente va y lee esto. Este es probablemente el libro más documentado sobre la diferencia entre los protestantes y los grupos de la Iglesia de Dios. Y en este caso particular, la continuación de la Iglesia de Dios se ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia de Dios. Al menos no he visto ninguno o desconozco donde alguien tenga algo más completo. Esto me interesaría saberlo, porque un libro así, para decirle a los protestantes, miren, no somos como, por ejemplo, esto habla de que no somos bautistas del séptimo día o de los adventistas del séptimo día, etcétera. Pero también explicarle, miren, ustedes reclaman solo escrituras, aquí está la razón por la que no creemos que la mantengan. Creemos que lo hacemos, podemos probar que lo hacemos citando las escrituras. Por cierto, en términos de historia, los escritores de la iglesia primitiva tenían creencia en la iglesia de Dios, al menos los que consideramos santos. Ninguno era de orientación protestante, y uno que los protestantes a veces sostienen es un absoluto apóstata y hereje, y algunas de sus citas están aquí para demostrar esto a los protestantes. Así que si ellos afirman que están interesados en conocer la verdad de la Biblia, este libro es para ellos, para ayudar a llegar específicamente, ayudar a alcanzarlo como uno de los grupos. También hacemos un montón de series de sermones sobre diversos temas para llegar a los protestantes, a los que están algo interesados en el protestantismo. ¿Qué hace que los ateos? Mucha gente es atea, están creciendo y creciendo, pero publicamos un libro, ¿es lógica la existencia de Dios? Explica por qué así llamada explicación científica actual de una creación sin creador no tiene sentido, que el universo surja de la nada no tiene sentido. También habla de la formación de la vida y de cómo las explicaciones que proponen los científicos fraudulentos no son válidas. Y de hecho, en el reverso tenemos una cita de un científico ganador del premio Nobel, que básicamente dice que el punto de vista de no involucrar a Dios es imposible. Sin embargo, él lo cree de todos modos, lo cual es absurdo. Así que esto es para ayudar a llegar a los ateos, a otros que se preguntan. Pero además de esto, también tenemos animación sobre esto para de nuevo llegar a los ateos, a la gente que se pregunta si hay o no un Dios. Otra cosa, para los ateos también es que hicimos esto que para también posiblemente alcanzar a los judíos, es lo que en ese momento era el libro más grueso que publicamos, Prueba de que Jesús es el Mesías. Ahora este libro tiene partes que si los ateos lo leyeran, esto les demostraría que Jesús es el Mesías. Pero además de eso, sus secciones explican a los judíos por qué deben creer que Jesús es el Mesías. Y también hay algo aquí para los musulmanes y por qué los musulmanes deben creer que Jesús es el Mesías. Y por supuesto para los protestantes y los católicos romanos o los ortodoxos orientales o cualquiera que quiera saber si Jesús es o no el Mesías o si puede probarlo. Y este libro ayuda a hacer eso. Y de nuevo, una de las cosas a las que se dirige específicamente a los judíos y a los ateos. ¿Qué acerca de los ortodoxos orientales o católicos romanos o a las personas interesadas en la historia de la iglesia primitiva? Bueno, tenemos otro libro llamado Creencia o la Iglesia Católica Original. Ahora, si usted no fue criado como católico romano o ortodoxo oriental, puede que no se den cuenta de esto, pero ellos creen que deben ser una combinación de la escritura y las primeras tradiciones como iglesia para sus creencias. Mientras que las primeras tradiciones, por así decirlo, se supone que se basan en lo que los apóstoles dijeron a los primeros seguidores, los sucesores de ellos. Pues bien, resulta que a los que nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios consideramos como santos, que por cierto también son considerados como santos por los ortodoxos orientales y a los católicos romanos, enseñaron la doctrina de la Iglesia de Dios, no algunas doctrinas que actualmente sostienen las iglesias greco-católicas romanas. De hecho, sus iglesias habían condenado las declaraciones de personas que ellos llaman santos. De hecho, la pena de muerte para la gente que cree que los primeros cristianos creían. Por supuesto, hay muchas cosas que suceden en las iglesias greco-romanas y la gente que se pregunta acerca de sus iglesias.
deberían leer esto porque explica de nuevo cuáles eran las creencias de la iglesia primitiva y quiénes eran realmente los católicos originales y qué pasó con el nombre y todo ese tipo de cosas. Pero nuevamente esto es parte de nuestro plan para llegar a otro. Hay como 1.500 millones de católicos, alrededor de 500 millones de protestantes, así que estamos adaptando la información al respecto. Pero en los sermones hemos estado enseñando a nuestra gente, hemos estado haciendo una serie de sermones y en la creencia en la Iglesia Católica original hicimos la serie de sermones que cubre el libro protestante que sostuve hace un momento para ayudar a alcanzar a mejor a los protestantes, pero también para ayudar a enseñar a nuestra gente para que puedan instruir a muchos. Ahora en otro libro que sostengo, el folleto de la Biblia, la gente tiene preguntas acerca de la Biblia. Tenemos un libro, ¿quién le dio al mundo la Biblia? Y entramos en varias cosas para tratar con los falsos eruditos en los tiempos modernos, los falsos eruditos que no creen que la iglesia original tenía los libros de la Biblia o sabían lo que era el Nuevo Testamento, desde el tiempo de la muerte del apóstol Juan hasta el presente. Este libro lo expone, también explica por qué otros libros no estaban allí y por qué vinieron después, explica cuáles son los mejores manuscritos, cosas sobre las diferentes traducciones, etcétera. Sin embargo, una de las razones es también para llegar mejor a los grecos romanos y protestantes. La iglesia de Roma afirma que ellos dieron al mundo la Biblia, pero se olvidan de decir, bueno, ¿de dónde obtienen esta información? Ellos creen que dieron la Biblia a través de un santo de la doctrina de su iglesia llamado Jerónimo. Pero ¿de dónde sacó él la información? ¿No fue él a hablar con los cristianos y los judíos de Judea del área de Palestina? Así que obtuvo mucha de su información de la Iglesia de Dios, que había mantenido una cadena de custodia sobre los libros, mientras que si se revisan los detalles se puede encontrar que los grecos romanos y los protestantes no lo hicieron. Ellos incluyen libros que no deberían haber incluido y no incluyeron libros que deberían haber incluido, y eso se expone aquí en este folleto, y esto es fundamental. Y también hicimos una serie de sermones sobre esto. Queremos que pueda incluir a muchos. Ahora, publicamos este folleto, El misterio del plan de Dios. ¿Por qué creó Dios algo? ¿Por qué lo hizo Dios? En primer lugar, debo mencionar que hemos restaurado más verdad de lo que se restauró antes en la era de Filadelfia. Parte de ellas fueron restauradas, y cuando hablo con gente que estaba alrededor de la antigua Iglesia de Dios de la radio y de la Iglesia de Dios Universal, ellos admitieron que lo que pusimos aquí es correcto y cómo la iglesia lo entendió, pero ellos no estaban realmente enseñando esto. Pero nosotros lo estamos haciendo. Dios creó lo que hizo para que la eternidad fuera mejor. Dios te creó para pasar por todo lo que va a pasar. Así podrás dar amor de manera única para hacer que la eternidad sea mejor para usted y para todos los demás. Ahora, este folleto en particular explica cómo cosas como la visión beatifica no son el camino a seguir, pero también atrae a los hindúes y budistas, que son otros 1.500 millones de personas también, para explicar el plan de Dios. También es, por supuesto, para los grecos romanos, los protestantes, los ateos y todos los demás, para entender mejor el plan de Dios. Esto es un misterio para la mayoría. Hemos restaurado varios aspectos de la verdad. Esta es una de las razones por las que hemos publicado este folleto. También tenemos un folleto sobre los 10 mandamientos. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué eso llega a cualquiera? Bueno, tiene diferentes grupos de personas. Personas que no creen en los 10 mandamientos, que son irreligiosas, personas que dicen ser religiosas, que dicen guardarlos, pero razonan en torno a ellos, así como personas que dicen que no hay que guardarlo y que se supone que son líderes religiosos. Este libro se adentra en todo eso. Nuevamente, cualquiera de estos libros que sostengo está disponible en el sitio web www.cedari.es. Vayan bajo la pestaña literatura, bajo folletos y libros, y están ahí, son gratis. Hemos revisado este libro, pero también para nuestra gente, así como para hacerlo de manera que puedas instruir a muchos, así como para su propio crecimiento espiritual y educación. Ahora bien, ¿están ustedes conscientes que hay muchas profecías romanas y ortodoxas orientales que se dirigen contra la Iglesia de Dios en los últimos tiempos? Bueno,
¿Cuál iglesia de Dios? Bueno, varias de ellas cubrirían cualquier grupo de la iglesia de Dios, pero hay algunos que parecen ser más específicos en algo, como la continuación de la iglesia de Dios, específicamente debido a nuestra profundidad y enfoque en la historia de la iglesia y folletos y libros relacionados con eso. Nosotros, más que cualquier otro grupo, somos probablemente el más específicamente controvertido. Quiero ir a través de varias profecías así llamadas como que creo que son inspiración demoníaca de varios videntes católicos romanos, a veces ortodoxos griegos, así que tengan paciencia conmigo mientras leo alguna de ellas. La primera es de Ana Catarina Emmerich. Otra vez vi en visión la Basílica de San Pedro en la ciudad de Vaticano, socavada según un plan ideado por la secta secreta, mientras que al mismo tiempo fue dañada por tormenta, pero fue entregada en el momento de gran angustia. Veo nuevos mártires, no del presente, sino del futuro, aunque incluso sea ahora están oprimidos. Vi a la sociedad secreta socavando la gran iglesia, San Pedro, y cerca de ellos una horrible bestia que surgió del mar. Ahora quiero ir a una diferente. Esto es de Elizabeth Canori Mora. Dios empleará los poderes del Hades para el exterminio de estas personas impías y heréticas que desean derrocar a la iglesia y destruir hasta los cimientos. Dios permitirá que los demonios golpeen con la muerte a esos hombres impíos para que se entregaron a sus poderes infernales y formaron con ellos un pacto contra la iglesia católica. Ustedes dicen, ¿cómo puede alguien decir que va a su propia fundación? Ellos afirman que le dieron al mundo la Biblia, por lo tanto ellos son los que pueden interpretarla, y dicen que la historia de la iglesia apoya lo que ellos creen. Nosotros decimos que apoya lo que nosotros en la continuación de la iglesia de Dios enseñamos y podemos probarlo. Leamos algo de un tal James LeRoyer. Cuando el tiempo de reinado del anticristo esté cerca, aparecerá una religión falsa que se opondrá a la unidad de Dios y su iglesia. Esto causará el mayor cisma para el mundo haya conocido. Cuando más se acerque el momento del fin, más se extenderán las tinieblas de Satanás sobre la tierra, mayor será el número de los hijos de la corrupción y el número de los justos disminuirá en consecuencia. Unidad de Dios. ¿Saben cuál es la unidad de Dios según los católicos romanos? Es la Trinidad. Así que una religión va a surgir. La van a llamar una nueva religión que niega la unidad de Dios. Los católicos romanos nos han llamado una nueva religión. Una de las razones para presentar una lista en este libro de líderes, desde el apóstol Pedro hasta el presente, no tenemos los nombres de todos ellos, pero muy bien, este libro tiene probablemente la lista más completa de líderes sabatarios de la iglesia de Dios, desde Pedro hasta el presente. Al menos nunca he visto nada parecido. De hecho, también consulté o contacté con al menos una docena de eruditos, creo que de la iglesia adventista del séptimo día, así como de varias iglesias de Dios mientras trabajaba en esto, así como haciendo mi propia investigación para armar esto. Pero afirman que somos una nueva religión. ¿Por qué? Porque la continuación de la iglesia de Dios se declaró a sí misma como una entidad separada de mi priorización previa en 2012. Ellos dicen, pero a lo sumo tal vez ustedes se remontan a Herbert Armstrong en la década de 1930. Y dijimos que no nos remontamos más atrás. Dicen, oh no, ustedes surgieron del movimiento milerita en 1800. No lo hicimos. Sin embargo, muchas iglesias de Dios creen que sí surgieron del movimiento milerista y de los mileristas fueron parte de ellos o algunas ridiculez por el estilo. Nosotros no tenemos mileristas en nuestra lista. Tampoco pasamos por varios unitarios que pasan por varios. Tampoco incluimos a los protestantes que casualmente van a la iglesia los sábados como nuestros líderes, hasta donde sabemos. Hemos pasado para tratar de purgar eso, así que por lo que puedo decir tenemos la lista más completa. Aunque todavía tengo que trabajar, probablemente podría ser actualizada ya que tenemos más y más información. Pero podemos demostrar que no somos una nueva religión, pero nos llaman una nueva religión porque si nos llaman una nueva religión tienen que admitir que estamos contendiendo ardientemente por la fe que una vez sido dada a los santos. Aquí hay uno que puede resultar
interesante. La monja enfermera Bela dijo: todas esas cosas sucederán cuando los malvados hayan tenido éxito en hacer circular un gran número de libros sagrados. Así que están afirmando que tener estos problemas una vez estos llamados libros malos salgan a la luz. Y aquí hay algo que la monja trapense Notre Dame des Galdes: el castigo vendrá cuando se haya difundido el gran número de libros malos. Los católicos romanos esperan que algo suceda. Satanás les dijo a sus videntes que esperen algo, que esperen libros. He estado sosteniendo varios libros que ellos pueden pensar que son malos. Además tenemos otros. Aquí hay una de su venerable Bartolomé Holzhauser: cuando todo haya sido arruinado por la guerra y los católicos son presionados por correligionarios y traidores y herejes. Y por cierto, según ellos, un hereje es aquel que fue bautizado como católico romano, pero enseña en contra de ellos, lo que incluye a personas como yo. Cuando la iglesia y sus siervos se han privado de sus derechos, las monarquías hayan sido abolidas y los gobernantes asesinados, entonces la mano de Dios Todopoderoso obrará en cambio maravilloso, aparentemente imposible, algo aparentemente imposible según el entendimiento humano. Se levantará un monarca valiente designado por Dios, será católico, un descendiente de Luis IX, un descendiente de la antigua familia imperial alemana nacida en el exilio, gobernará de forma suprema en asuntos temporales. El Papa gobernará supremo en asuntos espirituales al mismo tiempo, cesará la persecución y reinará la justicia. La religión parece estar oprimida, pero por los cambios de reinos enteros se hará más firme. El gran monarca tendrá la ayuda especial de Dios y será invencible. ¿Por qué no menciono esta gran profecía moderna? Porque quiero leer otra que tienen. Esto es de su San Francisco de Paula. Por la gracia de Dios Todopoderoso, el gran monarca aniquilará a los herejes incrédulos, tendrá un gran ejército y los ángeles lucharán a su lado. Será como el sol entre las estrellas, su influencia se extenderá por toda la tierra. En total habrá en la tierra 12 reyes, un emperador del papa y algunos príncipes, todos ellos se llevarán vida santa. Sabemos que la persecución va a venir, va a haber persecución justo antes del comienzo de la gran tribulación y luego durante el tiempo de la gran tribulación. La mayoría de los laodiceanos serán eliminados. ¿Tienen profecías sobre los sabatarios y los que guardan el sábado? Sí la tienen. Aquí hay uno de los ortodoxos orientales de su beato Hierónimo Zagatero de 1279. Hombre, ahora no es el final. Veo que estás siendo engañado. Estás esperando en vano. El sabatismo está en contra de la ley divina. Promueves el sábado hebreo a costa del domingo cristiano y sin embargo no tendrás éxito antes de que te conviertas en un apóstata en nombre del sábado. Y aquí que una malvada asamblea del astuto jefe de la noche, vestido con ropa de negro, luto, medía fuerzas, tomando de manera hipócrita el santísimo nombre de Cristo por medio de su discurso floreciente y disimulado. Así que él se está quejando aquí de que alguien guarde el sábado y no enseñe la línea grecorromana, sino otra cosa. Estos eran los hombres que ocultaban su piedad bajo una máscara de virtud. Esos eran los ciudadanos más sucios de Pentápolis. Estos son hombres semiateos. Desprecian la ley divina, son lobos rapaces con piel de oveja. Tendrán que pagar el precio debido ante el verdugo público de ustedes los inventores de herejías distorsionadas. Nos van a acusar de ser inventores de herejía distorsionada. He leído el término Pentépolis. Pentépolis significa 5 ciudades. Resulta que cuando leí por primera vez esta profecía en particular, que fue creo en el 2009, escribí 5 ciudades en Google. Y lo que apareció es la zona en la que me encuentro ahora. Y como resulta que la sede de la continuación de la Iglesia de Dios ha sido en Pentópolis, fue un Arroyo Grande, ahora está en Grover Bridge. Ambas forman parte de las 5 ciudades. Y de hecho, originalmente cuando me mudé aquí por primera vez, mi familia y yo vivíamos en Pismo Beach, que también es una de las 5 ciudades. Así que definitivamente he sido un ciudadano de la Pentópolis durante bastante tiempo en realidad, pero tienen advertencias sobre esto. Ahora, quiero leer algunas más de las profecías católicas romanas. Aquí hay una de Elizabeth Canori Mora de nuevo.
Dios utilizará los poderes de las tinieblas para desarraigar a los seguidores de las sectas, a los impíos que quieren sacudir y destruir los cimientos de la iglesia. Serán castigados con la crueldad de los demonios y tendrán una muerte trágica. Después vendrá el gran triunfo de la iglesia católica. Entonces, están enseñando que algunos grupos van a ir a atacarlos desde los mismos cimientos. Yo tengo 2 libros. Estos son 2 ejemplos. Y que los demonios van a apoyar a la iglesia de Roma para destruir a las personas que enseñan tales cosas. Y aunque los laodicenos no conocen todos estos detalles, también conocen algunos de ellos y serán perseguidos después que los filadelfinos lo sean. Ahora, un San Andrés ortodoxo oriental, el loco por Cristo, supuestamente dijo en el siglo IV que él tuvo: los restantes serán aniquilados, morirán quemados y tendrán una muerte cruel. Y eso es consistente con algunas otras profecías ortodoxas orientales acerca de los que guardan el sábado, que serán asesinados. O aquí hay otra católica romana, vuelvo con Anna Catherine Emmerich. Vi durante los últimos días cosas maravillosas relacionadas con la iglesia de San Pedro. Fue destruida casi por completo por la secta, pero sus obras fueron una vez infructuosas y todo lo que les pertenecía, sus delantales, son herramientas quemadas por los verdugos en lugar público de la infamia. Estaban hechos de cuero de caballo y su hedor era tan ofensivo que me ponía bastante enferma. Quiero ir a Daniel, capítulo 11. Versículo 33. Ahora, los grecorromanos tienen profecía contra lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer, pero son consistentes a veces con la profecía bíblica. Son imágenes de espejo. En otras palabras, si la Biblia dice que es bueno, ellos dicen que es malo y viceversa. Por ejemplo, Daniel 11:33 dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán espada y a fuego en cautividad y despojo. Y he leído que los ortodoxos orientales tienen profecía en las que van a matar a los que guardan el sábado. Y los católicos romanos tienen profecía en las que van a quemar a la gente que no está de acuerdo con su religión. Esto es consistente. Algunas de las profecías, espero que les permitan tener una pausa adicional para considerar cómo Satanás va a intentar usarlas en el futuro para intentar desacreditar a aquellos de nosotros en la continuación de la iglesia de Dios. ¿Quién va a hacer la obra? Vayamos a Hechos capítulo 13, versículos 40 al 41. Comenzando el versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho a los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. Esto está relacionado con Habacuc, capítulo 1, versículo 5, que también leeré. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare no la creeréis. Estoy tratando de decirle que está detrás de la obra. ¿Cómo se va a hacer? Zacarías 4:6. Esta es la palabra del Eterno a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ahora mismo le parece, dice que nuestra iglesia es pequeña. ¿Cómo podemos hacer esto? 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por la vista. El Espíritu de Dios ha estado involucrado en esta obra, como la mayoría de ustedes saben. Nosotros en la continuación de la iglesia de Dios tenemos las señales confirmadas de los últimos días de Hechos 2:17 al 18. Entiendan que gran parte de la obra lo hacen ahora voluntarios, no remunerados en todo el mundo, que hacen traducciones, ediciones, radio en línea, servicio de conducción de páginas de Flipboard, y para la mayoría de nuestros artículos y folletos. Y yo también soy un voluntario. Eso no significa que no se deba pagar un ministro, porque tienen derecho a ello. Pero hay una advertencia del tiempo del fin sobre los pastores que viven de la espalda de los que pagan el diezmo, por así decirlo. Y yo no soy uno de esos, ni ninguno de los del ministerio de la continuación de la iglesia de Dios, y particularmente en Estados Unidos nadie cobra.
Ahora, quiero leer el Salmo 33, versículo 4. ¿Por qué la continuación de la iglesia de Dios está dirigiendo la fase final de la obra? Bueno, aparte de eso, el hecho de que tenemos voluntarios como yo, así que no nos hemos comprometido por dinero, Salmos 33, 4, porque el resto es la palabra del Eterno y toda su obra es hecha con fidelidad. Tenemos que hacer la obra de Dios en verdad. Nos diferenciamos de aquellas que no tienen el mismo amor por la verdad. Voy a ir a Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Pero vayamos a Proverbios 11, 18, 21, comenzando el versículo 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son al Eterno los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Y este es un concepto de por qué dejé mi última organización. Descubrí que este era el caso. Jeremías 48:10. Maldito el que hiciera indolencia en la obra del Eterno. Hay un tiempo para hacer la obra y estamos trabajando para prepararlo. En la continuación de la iglesia de Dios, Eclesiastés 3:17 dice: y dije yo en mi corazón, al justo, al impío juzgar a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere, para todo lo que se hace. Quiero ir a Isaías 29, 13 al 14, comenzando el versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente citaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los muy entendidos. Vayamos a Isaías 61, 6 al 9, comenzando el versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno, ministro de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo el Eterno soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y los renuevos en medio de los pueblos, todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito del Eterno. En Jeremías 51, comenzando el versículo 10, el Eterno sacó a la luz nuestra justicia, venid y contemos en Sion la obra del Eterno nuestro Dios. Quiero ir al libro Ageo 2:4-7. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Eterno, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Eterno, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Eterno de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice el Eterno de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a toda la nación y vendré el deseado de toda la nación y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La verdad no son solo detalles técnicos que los que no son cristianos o los laodicenos quieren ignorar o descartar. La Biblia profetiza que Dios va a derramar su espíritu en los últimos días. Dios está interviniendo en la continuación de la iglesia de Dios con sueños y profecías. Si no eres parte de la continuación de la iglesia de Dios y Dios no está interviniendo sobrenaturalmente de esa manera, con quien sea que esté, ¿qué te hace pensar que Él va a hacerlo más tarde? Ustedes saben, la gente en la continuación de la iglesia de Dios ha aprendido sobre esto y en parte debido a esto pueden instruir con confianza a muchos. Vayamos a Apocalipsis 10.
Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hay muchas opiniones sobre lo que esto podría significar. Algunos sugieren que eso significa que Dios dio mensaje a los éticos o a otros que no fueran registrados en la Biblia. Voy a leer un comentario protestante sobre esto. Se trata de la exposición de Gears. Además, esto puede no designar tanto la profecía de Juan, de los testigos o ministros de la palabra de los diversos periodos de tiempo a quienes Juan personificó y representó. En las notas de Barnes se hace más o menos lo mismo. La dirección directa es para el mismo Juan, pero evidentemente no debe entenderse de él personalmente. De nuevo, esto se había hecho antes. Es decir, suponiendo que esto se refiere a la época de la Reforma, se podrá decir que esto se había hecho antes, que el Evangelio había sido antes proclamado en pureza antes, muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, y haría otra vez. Y es decir, esto, aunque la palabra de Dios había sido ocultada, una base de tradiciones corruptas había ocupado en su lugar. Sin embargo, llegaría el momento en que esas verdades puras se darían a conocer de nuevo a todas las tierras. Esto explica otra vez la palabra otra vez en este lugar. No significa que Juan lo haría personalmente, sino que sería hecho el resultado de la restauración de la Biblia en la iglesia. Sostengo el folleto que tenemos un libro que habla sobre esto. Ustedes saben, en Mateo 21, 42 a 44 leemos: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y lo que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Los judíos rechazaron a Jesús, y muchos rechazan a los verdaderos filadelfinos en esta era. Por eso tuvo que formarse la sede élite. Ahora bien, la obra corta va a ser apoyada por una gran parte de la élite. Bueno, probablemente no. Si leemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, no quiere decir que tendremos algunos. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Ahora, Jesús enseñó que Dios podía levantar piedras para clamar. Así que eso significa que Dios puede usar a la gente común también. Quiero leer algo de Lucas capítulo 3, versículo 8. Juan el Bautista enseñó: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahora, si están en Lucas, vamos allá a Lucas 19, 39 al 40, comenzando el versículo 39. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo le dijo: os digo que si estos cayeran, las piedras clamarían. Ahora bien, Jesús no está sin vida, pero ciertamente las piedras sí. Muchos de nosotros estamos esencialmente sin vida. Algunos dejaron la iglesia de Dios por años. Algunos siguieron a líderes heréticos. Relativamente pocos tuvieron mucha participación en ser verdaderamente parte de la obra de Mateo 24, 14, Mateo 28, 19 al 20. Algunos parecían extraños y no encajaban. De todos modos, si apoyan la obra corta, no se ofendan por la analogía de la piedra, porque Jesús la utilizó incluso sobre sí mismo. Dios puede usarlo. Dios advirtió a Noé sobre el gran diluvio. Le dijo que se preparara en Génesis capítulo 6 y Noé lo hizo. Le tomó muchos años, algunos piensan que hasta 100 o más. Habría adquirido materiales, había hecho plano y construyó el arca, pero la lluvia en sí solo duró 40 días. El tiempo total que él y su familia estuvieron en el arca fue algo menos de 11 meses. Pero si Noé y su familia no se hubieran preparado para el corto trabajo que implicó sobrevivir al diluvio, la humanidad se habría extinguido y Dios intervino de otra manera.
Eso es parte de la preparación. Nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios también leemos en el libro de la ley cada 7 años, como se instruye en Deuteronomio 31, 10 al 13. Así que ustedes sabrán que también hemos hecho series de sermones cubriendo cada palabra del Nuevo Testamento. Muestra que Jesús dijo, cubrimos libros enteros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y lo que Jesús dijo en Hechos, creo que también Corintios y Apocalipsis. No hay muchos cristianos en las iglesias que hagan eso, a pesar de los mandatos bíblicos. Muchos han descartado la doctrina y en términos de preparación también hay errores de la profecía. Ahora, la declaración de creencias de la continuación de la Iglesia de Dios dice que parte de nuestra misión es ser testigos ejemplares y educados para el mundo en general, así como para otros cristianos. Y Daniel 11:33, por cierto, es también una de las escrituras allí. Estamos trabajando en eso durante miles de años. Cristo ha estado esperando que el mundo reciba un testimonio del Evangelio del Reino. Va a suceder y el fin vendrá. ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de alcanzar a muchos? ¿A quién instruirá a muchos? Pues los más fieles, leyendo Daniel 11 de nuevo, cortando a mitad del versículo 32. Volvamos a Daniel 11 de nuevo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y esto hará. El pueblo que conoce a su Dios será fuerte y realizará grandes hazañas. Y ese es el pueblo que entiende que instruirá a muchos. Eso es parte de por qué ustedes necesitan estudiar la Biblia. Porque necesitan escuchar los sermones y sermoncillos. Porque necesitamos la literatura de la iglesia. Necesitan saber más sobre la doctrina, la profecía y la historia de la iglesia. También es la razón por la que asisten a la fiesta de los tabernáculos. Nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios estamos dirigiendo lo que es denominado la fase final de la obra y los fieles tienen su parte en ella y estamos tratando de prepararlo a ustedes ahora. Como cristianos debemos predicar el Evangelio del Reino a todo el mundo como testimonio para que el fin venga y hacer discípulos en todas las naciones. Y esto implica poder llegar a la gente en varios idiomas. Al final vamos a leer capítulo 7, Apocalipsis 7, 9 al 11. Después de esto miréis aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y Cordero. Esto, por lo tanto, tiene sentido, tener material en cualquier idioma, que Dios nos abra, los traductores y editores nos ayudan a prepararnos para la obra corta que Dios hará en los fidalcinos instruyan a muchos. Por eso tenemos literatura que tenemos, por eso es que estamos preparando a todos nuestros sitios web, no solo para que podamos alcanzar la hora, sino para los que podamos alcanzar durante la obra corta. Llegaremos a miles de millones, directa o indirectamente. Esta es la razón por la que hemos tenido los sermones que hemos tenido, esta es la razón por la que tenemos los libros y folletos que tenemos. ¿Podrían ustedes apoyar la obra corta? ¿Estarán ustedes entre los que apoyarán a muchos? Porque esto es lo que ha instruido, esto es lo que estamos haciendo en la continuación de la Iglesia de Dios. Y espero que entiendan que esto detrás de las obras, porque estarían haciendo algo que lo que nosotros estamos haciendo. Y porque Dios puede usarlo de manera que tal vez nunca han pensado antes. Este es el Dr. Duastiel para la continuación de la Iglesia de Dios.